¿Ya estás grabando? Ahora vamos a hablar del impuesto al valor agregado o IVA. Seguramente has escuchado de él y también es muy seguro, diariamente lo pagas. Este es un impuesto al consumo que grava ciertas actividades. Pero, ¿por qué se paga? ¿Cuándo se creó? ¿Quién lo paga? Y demás preguntas las vamos a resolver en unos minutos. Espero no te dé ansiedad y te quedes hasta el final del video, ya que este tipo de temas, desarrollarlos en un TikTok, pues está cañón. Salvo que te diga puras barbaries que solo te van a confundir más. El IVA surge en México en 1978, sin embargo se empezó a aplicar ya hasta 1980, así que Fox no lo inventó, solo lo homologó, es decir, lo puso parejo para todos, por si tenías esas dudas. Fue propuesto atendiendo a lo que se estaba aplicando a lo largo del mundo en otros países, ya que a nivel mundial se veían reflejados buenos resultados por la implementación de dicho impuesto. Pues como no, más lana para el gobierno. Así que México, en este caso, no se quiso quedar atrás ni un momento y lo implementó, pero rapidito en sus leyes, sustituyendo directamente al impuesto sobre ingresos mercantiles que tenía una tasa del 4%. Ahora bien, y hagamos una pequeña pausa aquí. Mundialmente se estaba implementando porque, como ya debes saber, los gobiernos funcionan con el dinero recaudado a través de la implementación de impuestos a su población, es decir, es la cooperacha para que los gobiernos funcionen. Bueno, pues como en la mayoría de los países era insuficiente lo recaudado por impuestos sobre la renta, el impuesto que grava los ingresos, pues dijeron, debemos complementarlo con algo para que sí paguen todos, porque sería muy manchado subir la tasa del impuesto sobre la renta, ya que en la mayoría de los países solo entre el 30 al 40% del total de la población son quienes aportan. Es algo así como el siguiente ejemplo, y que seguro te será muy familiar. Supongamos que una familia de 10 personas es un país, y que todos los pagos se logran con las aportaciones de los integrantes de esa familia, lo que aporta el papá, la mamá, el hijo mayor y una hermana. Pero como te diste cuenta, de los 10 solo mencioné que aportaban 4. Y pensarás, bueno, posiblemente si tienen buenos ingresos, esos 4 pueden mantener todos los servicios para que vivan dignamente los 10. Si pensaste eso, quizás seas de los otros 6. Bueno, pues como bien sabes, cada vez las cosas son más caras. Por consecuencia, en este ejemplo, quien toma las decisiones en esa casa o país decide implementar una aportación indirecta a todos, es decir, ya todos parejos, ya estuvo bueno de estar de zánganos. La decisión será que ahora todos deben aportar. Si no es en dinero, será en especie. Por ejemplo, si los hermanos menores no aportan con lana, ellos lavarán el carro y barrerán la casa cuando sea necesario. Los tíos que ahí viven también tendrán que hacer la comida. Y los otros 4 que sí aportaban, no creas que ya no van a aportar nada. También lo harán. Pero como ellos en este caso ya van a aportar doble, tendrán beneficios adicionales. ¿Por qué te acabo de echar todo este choro? Porque obviamente ni la exposición de motivos de la creación de esta ley, ni el gobierno te va a decir se implementó el IVA para poder solventar los gastos para todos, ya que no alcanzaba con lo poco que el contribuyente formal sí paga. Es decir, si le quieres echar la culpa de la implementación de más impuestos a alguien, échasela a quienes no aportan, como los 6 integrantes del ejemplo de la familia que acabamos de mencionar hace un momento. Y bien, ¿a qué me refería con los beneficios que tendrían estos 4 integrantes que al final del día iban a aportar doble? O en estricto sentido con las 2 imposiciones que ya tenían. Bueno, vamos dándole contexto de impuestos al ejemplo que dimos. Básicamente, la primera aportación que hacían estos 4 integrantes podemos hacer referencia a que era el ISR que pagan aquellos que tienen una actividad económica y generan ingresos. Y esta segunda y nueva carga que se les había impuesto, podemos decir que es el IVA, el cual ya pagarían todos, no solo ellos. Los beneficios radican en lo siguiente. En el tema de impuestos, si estás dado de alta, puedes deducir tus gastos para reducir el pago de ISR. Asimismo, podrás acreditar el IVA que ya pagaste.
para obtener en su caso una devolución en tu declaración anual, algo que solo una persona formal puede hacer. Por eso mencionaba que los otros 6 pagaban y ya. La intención era compensar la carga en la casa o bien en el país como sucede realmente. Y quizás pueda surgir la duda, ¿por qué el ISR se deduce y el IVA se acredita? Bien, ya haremos un video explicando esta diferencia y por qué en uno es deducción y en otro acreditamiento. Antes de entrar al tema de fondo, te mareo con todo esto antes de hablarte del IVA, porque considero importante no solo conocer de él, sino también conocer por qué se originó, ya que nosotros como contribuyentes y ciudadanos somos quienes elegimos a quienes poner a cargo de las decisiones con relación a los impuestos, como en el ejemplo de la casa. Y si no sabemos, pues nos la van a aplicar y ni cuenta nos vamos a dar. Ahora sí entremos en materia. De este impuesto se paga el 16% parejo al consumo de diversos productos o mejor dicho, actividades, con base en el costo bruto del mismo. Dijimos que se paga el 16% con relación a estas actividades: enajenación de bienes, prestación de servicios, uso o goce temporal de bienes e importación. Ahora bien, hay algunos conceptos que a veces nos confunden y seguramente hemos escuchado: tasa 0% o que no paga IVA, los cuales son cosas distintas. El primero significa que en estricto sentido sí es susceptible del impuesto, sin embargo se calcula o cobra a un valor de 0%, es decir, a nada, con el objeto de beneficiar a ciertos sectores productivos. Y el que no pague IVA significa que no cumple con las características idóneas para que se pague el impuesto. Por ejemplo, si hablamos de una prestación de servicios, este servicio tiene cierta particularidad que, por su naturaleza, no debe cobrarse IVA. En un momentito vamos a ver eso. Ahora, enlistemos algunos en tasa 0, para que los conozcas y en su caso no te metan un gol queriéndote cobrar el 16% a algo que va al 0%. Si quieres conocer todas aquellas que aplican al 0%, los puedes encontrar en el artículo 2A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Veamos algunos. Respecto a su actividad, por ejemplo, enajenación de bienes a tasa 0, medicinas de patente, oro o joyas, piezas artísticas o lingotes. En el caso de los metales y piedras preciosas, estas deben tener un mínimo de pureza del 80%. Las toallas sanitarias, tampones y copas para la gestión menstrual, entre otros. Respecto a la prestación de servicios a tasa 0, por ejemplo, servicios por agricultores y ganaderos, por pasteurización de leche o por suministro de agua para uso doméstico. En el caso de uso o goce temporal de bienes, únicamente por la renta de tractores o invernaderos. Y por último, todo aquello que se exporte conforme al artículo 29 de la ley. Ahí sí ya te recomiendo mejor revisarlo en particular si tú exportas bienes o servicios, porque si no, vamos a acabar mañana. Para ir concluyendo, falta lo más importante: definir qué paga, qué no paga, cuándo se paga, en qué momento y cómo se debe pagar la tasa del 16% cuando enajenamos bienes, prestamos un servicio, otorgamos el uso o goce temporal de bienes e importamos al país bienes o servicios. Para esto usaremos una técnica milenaria que me compartió mi maestro de la maestría, el licenciado Juan Antonio Pérez, en la cual, para las 4 actividades, vamos a encontrar establecido cada supuesto en su respectivo capítulo y los artículos justo en el mismo orden. Es decir, cada artículo en continuidad define qué es, qué no es, y por consecuencia no se pagará el impuesto, la territorialidad, es decir, si ya se efectuó en territorio nacional y debe pagar el impuesto, cuándo se considera efectuada la actividad para que sea susceptible el pago del impuesto, y por último, cómo se debe calcular. Hagamos el ejercicio con enajenación de bienes que va del artículo 8 al artículo 12, y lo vamos a encontrar conforme te explicaba, en orden progresivo según cada cosa. Ya lo vas a ver. En el artículo 8 dice: para los efectos de este artículo se entiende por enajenación de bienes lo siguiente. Artículo 9. No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes. Artículo 10. Se entiende que la enajenación se efectúa en territorio nacional cuando. Artículo 11. Se considera que se efectúa la enajenación de bienes en el momento en el que. Y artículo 12.
para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones, se considerará lo siguiente. ¿Te diste cuenta? En ese mismo orden lo encontramos en las demás actividades. Prestación de servicios del 14 al 18, otorgamiento de uso o goce temporal de bienes del 19 al 23 e importación del artículo 24 al 28. Si deseas, haz el ejercicio y verás lo fácil que es poder definir de forma general cuándo se paga el 16%, cuándo no, si se considera se realiza en el territorio nacional y cuándo es tasa cero. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Y bueno, esto solo es una noción general, porque ya en la práctica que llevan a cabo los contadores, o bien un abogado fiscalista como su servidor, en el caso de una defensa fiscal ante el SAT, debemos considerar también el reglamento de la ley, el código fiscal y demás leyes con las que podamos defenderte como contribuyente para evitar que te cobren a lo chino, o en su caso, que algún particular te la aplique, como cuando pides factura en algún establecimiento y te salen con que, si pide factura es masiva, joven. Esa es una de las prácticas más comunes y de más bajo perfil que se ve en lo cotidiano. Y ya te hemos dejado aquí un video explicándote por qué está mal. Y bueno, espero que esta información haya sido explicada de forma adecuada. Como te comenté en un video anterior, continuaremos con una serie de videos donde explicaremos de los demás impuestos y demás temas relacionados a lo legal, fiscal y financiero que propicie que tu emprendimiento, negocio o empresa dé los mejores pasos. Porque así como yo, siempre es bueno tener quien te acompañe en este proceso tan difícil de iniciar tu proyecto y que florezca. Por lo que queremos que los impuestos ya no sean un dolor de cabeza para nosotros y que se nos quite el miedo al SAT. Si te ha gustado, regálanos tu like, comenta si deseas que hablemos de un tema en específico, comparte con tus amigos y síguenos, que seguiremos subiendo contenido de tu interés y beneficio con el objeto de que no te la apliquen.